Hola, ¿qué tal, mujeres valientes? Estoy muy contenta porque hoy iniciamos una segunda temporada de Mujeres Valientes y pues en la primera temporada realmente nos conmovieron las historias de todas ustedes que quisieron participar, que quisieron hablar de cómo se sentían al emigrar a otro país, de todas esas limitaciones que se pudieron enfrentar y que fueron tan valientes de poderlas llevar a cabo y de buscar sus propias herramientas para poder salir adelante y poder tener ese nivel de resiliencia, porque de verdad no es nada fácil. Pero hoy, en esta segunda temporada que iniciamos el día de hoy y que yo espero que todos y todas la empiecen a escuchar, porque ya estamos iniciando y esta ocasión vamos a escuchar a los expertos en la salud mental, en la salud emocional, que nos digan ellos de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a lo que escucharon de sus episodios, pues todo lo que ellos encontraron a nivel profesional está súper interesante y este capítulo de verdad no se lo pierdan porque tenemos a una súper experta. Y bueno, quiero pues presentarla y me voy a dar el tiempo de leer su reseña porque vale la pena el presentar a todos nuestros expertos porque realmente pues traen una trayectoria importante, ¿sí? Y bueno, nuestra experta el día de hoy, y que le vamos a dar la bienvenida porque es nuestra primera participante de esta segunda temporada, y pues le vamos a agradecer muchísimo que haya aceptado la invitación. Y bueno, ella es la psicóloga Geraldine Mercado Francis. Ella es graduada de la Universidad Rafael Urdaneta de la ciudad de Maracaibo. Si me equivoco un poquito, pues bueno, ya saben que estamos con expertos de diferentes países y no pronunciamos de repente los lugares o las ciudades porque no las conocemos bien, pero aquí que nos, que nos corrijan si es necesario. Y bueno, decía que es graduada de la Universidad Rafael Urdaneta de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia de Venezuela. Ella cuenta con 7 años de experiencia como psicóloga, en especial con los niños, psicóloga infantil, y ha trabajado como voluntaria en el psiquiátrico de Maracaibo. También participó en la organización llamada Matices Maracaibo. Maracaibo, fíjese, Maracaibo. Participó en la organización llamada Matices, que atendía casos de OPNN, la cual es una institución que vela y defiende la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Ella también trabajó y participó en el programa del Estado de una red de casas hogares en donde se asignan regularmente a los niños, adolescentes por edad, por situación familiar o de igual manera por discapacidad intelectual. Ella también participó en la Asociación para Niños Azupane y bueno, ella actualmente se desempeña como psicóloga clínica de forma independiente en una consulta privada, contando con una especialidad infanto-juvenil, abordaje de la depresión y ansiedad en la infancia. ¡Wow! Bienvenida, Geraldine, psicóloga, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa bienvenida. Yo muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Pues encantada de recibirte, de escucharte, emocionada porque nos vas a compartir pues todo tu conocimiento que pues tienes con niños, pero que al trabajar con niños, pues evidentemente trabajas también con familias. Entonces, el tema de hoy pues tiene que ver mucho también con tu trabajo, la influencia del apego familiar en la toma de decisiones. Yo quisiera preguntarte primero, Geraldine, quiero decirles a las personas que nos están escuchando que nuestros expertos eligen los temas con base a lo que escuchan o escucharon de los episodios de nuestras mujeres valientes. Ajá. Entonces, yo quiero preguntarte primero, Geraldine, ¿por qué?
¿Por qué tú elegiste este tema con base a los episodios? ¿Qué viste o qué escuchaste con nuestras mujeres valientes que dijiste, este es el tema ideal? Bueno, pues fíjate que escuchando los podcasts que tú me enviaste, hay algo, dígase, bastante repetitivo en cuanto a la decisión de emigrar o incluso de quedarse en el sitio, basado en un aspecto familiar, ¿sí? Un aspecto de pareja, ese apego que le tomamos a lo que es el entorno en el que estamos y la vida que vamos desarrollando y cómo las personas dentro de este círculo o dentro de este entorno empiezan a ser un ancla de permanencia para quedarnos o irnos del sitio, o incluso en cómo el tema familiar influye directamente en tomar la decisión de si emigramos o no. Si emigramos, vemos qué manera o de qué forma nos mantenemos cerca de nuestro entorno familiar, a pesar de que hayan muchas millas de distancia. Tratamos de ver qué tan seguido podemos regresar con la familia o hacer que la familia vaya a donde nosotros estamos, cosa que influye directamente en un aspecto de apego y el cómo esto fundamenta cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Ay, está súper interesante y tienes toda la razón, porque yo recuerdo de las mujeres entrevistadas, mujeres valientes, y yo creo que hasta me incluyo, porque pues yo también soy una de ellas, mujer migrante. Eh, Todas coincidimos en extrañar a las familias. Yo creo que cuando yo les preguntaba a ellas qué era lo más difícil que estaban como enfrentando o qué es lo más difícil que pasaba al emigrar, pues la mayoría decía eso, ¿no? El extrañar a su familia, que ya no iban a ver a sus familiares, que ya no iban a estar en contacto con sus amigos, en que pues ya no los iban a ver, pues a pesar de que ahora tenemos esta maravillosa tecnología de podernos ver en una videollamada, pero todas pensamos igual y decimos, es que no es igual estar en contacto con a la persona querida a verla atrás de una pantalla. Entonces, Claro, qué eh, importancia. claro, y en ese sentido es resaltante decir que el vínculo no solamente se fundamenta con vernos, ¿sí? Ujú. O escucharnos, se fundamenta a través de un abrazo, de un momento compartido que se sienta propio, que se sienta el, la pertenencia que tengo dentro de ese entorno. Y de repente sí, tenemos esta fabulosa tecnología de podernos mantener vinculados o conectados a través de un teléfono o de una pantalla, pero no genera la misma cercanía, no genera el mismo contacto y, y es inevitable a raíz de eso sentir cierta distancia. A Ujú. pesar de que podamos estar conectados, es inevitable sentir cierta distancia al momento de querer recargar. Vamos a ponerlo en ese término, recargar nuestras energías con nuestro entorno seguro o con nuestro entorno familiar. Ya. Y tomando en cuenta esto que nos mencionas, para que las personas que nos escuchen sepan un poquito más a nivel más profesional, ¿qué vendría siendo entonces un apego? ¿Qué es lo que condiciona o lo que hace que haya ese tipo de apego? ¿Qué es un apego que, para las personas? Muy bien, primero hay que definir que apego, el significado de apego radica en el vínculo cercano que hacemos con personas especiales de nuestro entorno. Entiéndase entorno por personas directamente importantes, fundamentales para nuestra vida. ¿Qué desarrolla eso entonces? ¿Qué son mamá, papá, hermanos, abuelos? Lo que se conoce como una familia nuclear. Bien, a eso le fundamentamos el hecho de la familia compuesta. Tíos, primos, sobrinos. Ujú. Entonces, el vínculo afectivo que nace del compartir constante con estas personas
especiales, eso se conoce como apego, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que el apego es algo que se desarrolla desde el momento en que nosotros nacemos, o incluso muchos expertos podrían hablar que desde la gestación, porque hay un factor que dice que el feto es capaz de sentir las energías transmitidas por la madre durante el embarazo. Entonces, podríamos decir que el apego nace de forma innata con nosotros y es lo que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades sociales, emocionales, conductuales. En pocas palabras, el apego define la manera en que nos comportamos o de cómo vemos nuestra vida o nuestro entorno, ¿sí? Va muy directamente relacionado con lo que es el neurodesarrollo de la persona. Tomando este punto particular, hay que entender que en la mente, ¿sí? Está el sistema límbico, el cual se encarga de regular las emociones y por ende el apego también nace del cómo nos sentimos y es algo directamente relacionado con nuestra química neuronal, Wow. ¿sí? Entonces, teniendo ese aspecto tan particular, es entendible entonces que para el desarrollarnos, para el poder entender el mundo y la forma en la que esto se vive, se basa netamente en los círculos y en el vínculo que formamos con cada uno de estos círculos. Bien, entonces de allí es importante hablar y como lo estoy diciendo, que es algo que nace con nosotros, algo que se desarrolla con nosotros, hay aspectos muy importantes al tener en cuenta, Ujú. ¿sí? Que es la necesidad de sentir apego, porque todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos, tenemos la necesidad de sentir apego directamente relacionado con las figuras de protección que para ese momento en nuestra vida son nuestros padres, Ya. ¿sí? En ese sentido, la necesidad de apego se basa en el constructo que voy a empezar a tener desde el minuto cero a el cómo voy a desarrollarme o cómo voy a entender lo que es o lo que está pasando. Otro aspecto fundamental es la calidad y la sensibilidad de los cuidadores, ¿sí? Porque la medida en cómo las personas, mamá, papá o cuidador principal, si llega a ser el caso de que el niño no se desarrolle con los padres, o que la persona no se desarrolle con los padres, la calidad de la respuesta y la sensibilidad que estos van a tener con el entorno, con las demás personas que van a estar a nuestro alrededor, fundamenta también nuestras bases de apego para que sean sanas o insanas. Y eso nos llevaría a desarrollar tipos de apego. Pero para entrar en los tipos de apego, primero tenemos que entender lo que es la influencia del apego en Ajá. nuestro desarrollo, porque dada la influencia del apego en el desarrollo, es la medida en la que vamos a trabajar con el mundo, ¿sí? Acá se rompe el esquema de decir, el mundo está en mi contra, que eso es un pensamiento particular de muchas personas. No, dependiendo de cómo influye la medida del apego y la medida de interacción con los cuidadores o con los padres, eso nos va a entender que las cosas ocurren por una razón específica y nos ayuda a tener responsabilidad, no solamente responsabilidad afectiva, sino responsabilidad en nuestras acciones para poder vivir un mundo emocional y social sano o dictaminado apropiadamente Ujú. para estar con los demás. ¿Bien? Claro. Es que todo esto que nos mencionas tiene bastante sentido por lo que dices, porque lo voy como relacionando con las historias que nos van contando. Y es cierto, este apego es un apego que es algo que nos da como seguridad, como dices, de tu núcleo. Y yo creo que cuando tú emigras, no te sientes seguro, porque evidentemente para ti vienes de cero a otro lugar, solo.
sola, ¿sí? Porque posiblemente haya redes de apoyo, lo comentamos con las mujeres valientes. La gran mayoría tenía su red de apoyo que era su pareja. La gran mayoría era su pareja, ¿sí? Muchas se emigraron por parejas, pero no tenían a su papá, no tenían a su mamá, no tenían a sus hermanos, ya no tenían a todas esas personas cercanas a ellos y eso era lo que, pues lo que les pegaba y decías del sistema límbico, que muchas contaban y no sé, tal vez también influya aquí, por lo menos acá en Alemania un poco el clima, pero ellos decían eso, ¿no? O sea, a veces me siento triste, a veces no tengo ganas de salir, a veces ya estoy contenta y estoy alegre, pero a veces otra vez estoy triste y como que las emociones suben y bajan y es bien difícil tener una estabilidad emocional al inicio. Sí, fíjate que esa misma labilidad emocional se da o se presenta por los tipos de apego, Oh, ¿sí? Los tipos de apego nacen como una forma de clasificar o calificar el cómo realmente nos desarrollamos con el entorno. Ya entendemos el por qué se da, ¿sí? Nuestro desarrollo. Ahora es entender en qué punto realmente estoy. Y allí se desarrollan cuatro tipos de apego. ujú, El apego seguro, ¿sí? Que es el apego sano, el apego donde tú sientes confianza en ti mismo, donde tú tienes un constructo apropiado de la persona que eres y de la que quieres ser, y entonces tienes la capacidad de poder salir al mundo, de poder aventurarte, perdón, explorar, sabiendo que si algo no sale como lo planificas o como lo tenías previsto, puedes regresar a ese núcleo, a ese vínculo de afecto familiar, de apego, donde puedas recargar tus energías, donde puedas entender, ok, no salió como esperaba, pero puedo volverlo a intentar. Pero ¿por qué podemos volverlo a intentar? Porque como tú lo dices, tenemos esa red de apoyo, tenemos ese apego saludable y seguro con las personas de nuestro vínculo que nos dan la fuerza, ¿sí? O nos dan la sintonía para poder decir, ok, tú eres capaz de hacer esto, puedes lograrlo, solamente tienes que tomar el tiempo para analizarlo, ¿sí? Pero como hay apego seguro, también tenemos lo que es el apego desorganizado, ujú, ¿sí? Que este tipo de apego, quiero ser muy clara, tiende a ser dado en personas cuyas historias de vida desde la infancia han sido bastante complejas, donde no han tenido o no han sido criados directamente por los padres, sino que han pasado de un cuidador a otro. ¿Por qué? Porque el apego desorganizado consiste en que quiero afecto, necesito afecto, pero cada vez que alguien viene a darme lo que estoy necesitando, pongo una muralla y alejo a las personas. ¿Sí? Quiere decir que no me considero la persona lo suficientemente apropiada o adecuada o buena ujú, para poder admitir o poder, quizás no es admitir, quizás es recibir. Porque puedo admitirlo, puedo decir necesito afecto, pero no permito que nadie venga y me lo dé. Es decir, que por más que quiera o que intente, no voy a tener una red de apoyo que sustente mis necesidades, porque ni siquiera yo sé claramente qué es lo que estoy necesitando, ¿sí? Unado a eso está el apego evitativo, ¿sí? Yo le llamo el apego superpoderoso. ajá, Bien, porque es el tipo de persona que, como su nombre lo dice, evita de cualquier medida mostrar signos de debilidad. Es el tipo de persona que dice, yo puedo sola, yo lo puedo hacer, yo no necesito que absolutamente nadie venga a darme fuerzas, cosa que inevitablemente está errada, porque como seres humanos siempre vamos a necesitar apoyo. Bien. Y claro. por último, tenemos el apego ambivalente o el apego ansioso.
Ya. ¿sí? Este tipo de apego necesita que validen sus decisiones. Al Ujú, momento de querer explorar el mundo, necesitamos que los cuidadores, bien sea mamá, papá o en estos casos pareja, ujú, asuman y validen que lo que estamos haciendo está bien, porque si no somos incapaces de hacerlo, porque si no tenemos ese apoyo directamente relacionado a que me digan qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, o que me digan que lo que quiero hacer está bien, ujú, porque es una manera en la que no voy a equivocarme o no voy a sentir que me equivoco, ¿sí? Acá no hay, acá no se desarrolla la persona por sí misma. ujú. Siempre va a ir ligada a lo que otros tengan para decir o para opinar de su propia vida. Claro. Bien, tomando estos cuatro aspectos de apego es fundamental para nuestro tema en Ujú, cuanto a la migración, porque no hay algo que nos diga que el salir de nuestra zona de confort o de nuestro status quo nos va a llevar a tener un resultado gratificante. Bien, pero solamente el quererlo y el tener la motivación, una vez de que hablamos de pro y de contras con las personas importantes en nuestra familia, con nuestra red de apoyo, y no es que ellos nos validen, pero que cada uno nos dé su opinión de cómo podemos hacerlo o de qué podría pasar haciéndolo, sentimos seguridad ujú. para podernos ir, para poder empezar de nuevo, para saber que, bueno, si no me fue como yo esperaba, tengo la oportunidad o tengo la potestad de volverlo a intentar, de llegar a casa, recargar mis energías y volverlo a intentar. Me gustaría dar un ejemplo de eso, algo muy notorio en la situación país Venezuela, ¿sí? Algo que ha sido muy utilizado por todos o por la mayoría de las personas que tienden a emigrar, y en esto también resalto un caso particular Ujú, de una compatriota también. Personas que se van a otros países porque no encuentran la forma o la medida de cómo funcione su estabilidad estando dentro del país de origen. Bien, ujú. nos vamos, lo intentamos aparte, buscamos nuevas opciones, pero si llegamos a un punto en el que no nos funciona, tendemos a regresar a casa, recargarnos de esas energías, pasar un tiempo, porque se necesita un tiempo para retomar esa fortaleza, para iniciarlo de nuevo y entonces decir, ok, no me quiero quedar aquí, me voy a otra parte, ¿sí? Eso nos habla de un apego seguro, Ujú. porque sé que a pesar de que ocurra lo que pueda pasar, puedo regresar a recargar mis energías para volver a experimentar. Bien, pero en el tema de la migración también están presentes los otros tipos de apego, Ujú, ¿sí? Porque hay personas que miran, yo particularmente pienso que el migrar a otro país es un tema que debe tomarse, o es una decisión que debe tomarse también con el núcleo familiar, ¿bien? Pero hay personas que simplemente quieren escapar de las responsabilidades afectivas y se les hace o creen que va a ser más fácil salir y alejarse de todos los que les rodea, y entonces se plantean una expectativa poco realista con lo que van a encontrar y empiezan a deprimirse o empiezan a tener ansiedad por separación sin darse cuenta que lo que necesitaban era recargar sus energías con el núcleo familiar, buscar ese apego sano para poder emprender un estilo de vida diferente en un país que no conocemos, en unas costumbres que no conocemos, así es. ¿sí? Entonces, eso por allí hablando un poco de los tipos de apego y del cómo influencia nuestra decisión para salir del país en el que nos encontremos.
Sí, es que todo lo que dices es muy, muy asertivo porque efectivamente, ¿no? Yo creo que ya lo hemos platicado en las entrevistas con las mujeres valientes y realmente el emigrar es salir de tu zona de confort. Entonces llegar a un lugar nuevo, diferente y desde cero. Ahí inmediatamente estamos hablando de que no tienes ese apego seguro, por eso considero que cuando llegas a un país nuevo, yo me imagino, no me imagino a una persona adulta como nosotras, me imagino a una niña que llegó a un lugar y que no sabe ni qué hacer ni a dónde dirigirse. Entonces ahí es donde considero que requiere ese apego seguro, ¿no? De mamá, como dices, ¿no? De papá o de esos Por, factores. por supuesto. Y fíjate, allí entra también un punto súper particular que es la forma en que somos resilientes para empezarnos a pegar primero a un idioma desconocido, Ujú. ¿sí? Un idioma que quizás nos resulta difícil, a costumbres completamente fuera de lo que veníamos acostumbrados. En el podcast la mayoría de personas son latinas, ¿sí? La mayoría de mujeres son latinas o somos latinas y venimos acostumbradas a una cultura pues completamente diferente a la del europeo, que es un poco más frío, un poco más cerrado, y el tener que apegarte a esa nueva etapa, el tener que apegarte a esas nuevas costumbres, también nos habla de resiliencia, porque no es que vamos a olvidar nuestras costumbres o lo que nos representa como la persona que somos, sino el tener que adaptarnos a estos nuevos apegos que tenemos que formar. Y es que tenemos que formarlos porque necesitamos formarlos para que la vida que tenemos en este nuevo sitio sea amena y pueda permitirnos desarrollarnos de la manera en la manera favorable que buscamos que sea. Entonces, habla también un poco de ser resiliente y de poder apegarnos a este nuevo entorno, poder formar de esto un vínculo que entonces nos dé un apego seguro. Un vínculo, como bien dices, ¿no? Que vas creando, porque pues en un principio nos lo dan nuestros progenitores, en nuestro núcleo familiar, y en un nuevo lugar, pues tenemos que crearlos nosotros, porque pues no los tenemos, no tenemos a nuestros papás, no tenemos a nuestra familia. Entonces tendremos que crearlo nosotros, tal vez el vínculo de nuevas amistades, el vínculo de red de apoyo que hemos visto también ahorita con lo del podcast, con el Círculo de Mujeres Valientes, con otras personas latinas, como tú bien decías, que se identifican o nos identificamos porque vivimos las mismas cosas, ¿no? Entonces, vas creando vínculos. Supongo que eso es lo que tendrían que empezar a hacer, eh, pues no sé, las mujeres migrantes que están luchando con este tipo de apegos constantemente. Y lo que pasa es que también cuando somos adultos y empezamos a formar nuevos apegos, hay algo sumamente particular que nos ocurre y empieza la comparación, ¿sí? Eso es quizás una de las eh, dificultades que se empieza a tener, porque empezamos a formar comparaciones, empezamos a comparar los entornos, empezamos a comparar el idioma, empezamos a comparar a las personas, y entonces eso empieza a ser un choque, porque vengo acostumbrada a tener una vida de una manera y luego me cambia por completo, ¿sí? Entonces, eso tiende a ser complicado. A ver, de repente yo no he salido de mi país, pero cuando me tocó irme a la universidad, que me tocó irme muy joven, me fui a una ciudad completamente diferente a la que yo vivía, ¿sí? Yo vivo en una ciudad que es pequeña, podríamos decir que es como un pueblo, pero es una ciudad pequeña, ¿bien? Y llegar a Maracaibo, que es una ciudad en extremo grande, ¿sí? Es, no sé, te podría decir que es 5 veces la ciudad en la que yo vivo. Es ¿No? algo bastante grande. Me fui a vivir sola
estaba en la universidad sola, no tenía familiares, pero mi mamá siempre fue como muy cortante en ese aspecto. Usted va porque usted se puede quedar sola, porque usted va sola. Entonces fue ese choque de que yo soy hija única, Ujú, ¿sí? Yo soy hija única, pero como quien dice, mi mamá siempre fue una mamá gallina y me mantuvo acá. Me toca irme sola a Maracaibo, una de las ciudades, entre comillas, más peligrosas. ¿Por qué entre comillas? Porque en mi experiencia ujú, nunca me pasó nada malo, ¿sí? Y yo pues tenía que utilizar el transporte público, tenía que caminar. Entonces, de repente a ese nivel de irme tan lejos o de salir tan lejos de mi vínculo, pues tampoco he estado, pero en aquel momento en el que me tocó irme, vuelvo y lo repito, siendo una niña, solamente hizo que viera o viviera mi etapa universitaria con más premura, porque yo me gradué en 3 años y medio, ujú, ¿sí? Me hizo vivir todo esto con más premura porque quería regresar a mi red de apego, a mi vínculo, porque a pesar de que me podía desarrollar bien sola, de que no tuve problemas en hacerlo, no veía mi vida adulta sin mi red de apego, que son mi mamá y mi abuela. Entonces, en ese sentido, puedo comprender la dificultad que genera, además de que yo soy de una región de los Andes. ujú, Viví cuando estaba en la universidad en una región zuliana que es completamente diferente. Acá de donde yo vengo, la gente es un poco más seria, más fría, ¿sí? Muy asociada con el clima porque esto se supone que son climas fríos y la gente tiende a ser un poco más reservada. Cuando yo llego a Maracaibo, el Zulia es caliente, la gente es amable, es muy abierta, te reciben como si fueras parte de su familia y para mí fue chocante. Además de que el vocabulario regional es bastante pesado, ¿sí? Acá uno viene acostumbrado a decir buenos días 20 veces si es necesario. En el Zulia es maravilloso, el Zulia es espectacular, pero en el Zulia la gente no está acostumbrada a hacer ese estilo, es como un poco más tajante a eso. Entonces, para mí fue un choque, porque bueno, lo repito, me fui muy niña a la universidad y fue ese choque de que mis costumbres no contrastaban con las costumbres que tenía que adaptar para mi supervivencia en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Tuve que ponerme en el trabajo de generar el apego necesario para poder sobrevivir a esa etapa, ¿sí? Tuve que aprender que ellos tienen una manera muy particular de decir las cosas, ¿sí? Y que el hecho de que me lo dijeran o que se refirieran a mí de esa manera no significaba nada malo, sino que era su dialecto coloquial para el momento, ujú. ¿bien? O de que la gente por allá habla muy fuerte, su tono de voz es muy fuerte. Entonces, al principio yo asumía que estaban gritando o que yo había hecho algo malo. Bien, luego tuve que tener la resiliencia para aprender que no era algo personal, sino que era algo regional, algo del sitio, del momento. Sí, Bien, entonces se trata de eso, se trata de aprender que no estamos en nuestro sitio de origen, en nuestro sitio de confort y entender que tenemos que adaptarnos y para poder hacer una adaptación apropiada a todo eso tenemos que apegarnos a esas nuevas costumbres. sí, Yo veía personas que también eran de esta región de donde yo soy, donde yo nací, que les costó muchísimo adaptarse. Incluso conmigo estudiaron muchas personas que dejaron la universidad porque simplemente no se adaptaban. ¿Sí? mm, Porque decían, no, imposible, no lo voy a hacer. Entonces, se trata de eso, de cómo el apego fundamental con el que ya nosotros estamos
se asocia y se une con el apego necesario para poder sobrevivir al ambiente en el que nos encontremos. Ok. Entonces, Geraldine, hablando de apegos, eh, los apegos, ya nos comentaste los tipos de apegos, nos explicaste en qué consiste cada uno, pero los apegos en general, Geraldine, ¿son buenos o no son buenos? Porque nos hablaste de cuatro diferentes y bueno, y ahorita nos explicas, ¿no? Hay que utilizar ese tipo de apego para pegarnos a algo nuevo, pero cuando dejamos a nuestra familia nos cuesta trabajo desprendernos porque nos duele estar lejos de ellos. Y bueno, también existen esos apegos, no sé, enfermizos de repente que dices que no puedes vivir sin esa persona. Entonces, ¿están, son buenos o, o no? Y si son buenos, ¿hasta qué punto son buenos? Yo creo que les gustaría saber a estas mujeres valientes qué tanto es bueno los apegos, porque a lo mejor se puedan confundir, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Principalmente la base de apego es buena y fundamental para nuestro desarrollo cotidiano, porque vuelvo y lo repito, el apegarnos a las cosas es lo que nos permite desenvolvernos, ¿sí? La cosa es el tipo de apego que vamos a desarrollar por el ambiente en el que estamos o por las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? O el tipo de apego que se fundamenta en la familia, y eso es necesario aprenderlo a identificar, porque solamente hay un apego bueno. Bien, que es el apego inseguro. Todos los otros tres tienden a denotarse como apegos inseguros porque no nos permiten desarrollarnos de forma apropiada. Bien, lo que es el apego ambivalente, el apego desorganizado y el apego evitativo son negativos para nuestro desarrollo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que hay que tener claro que con este tipo de apegos, no, es como si fuera un chip que tenemos desde el momento cero en nuestra vida, ¿bien? Porque los cuatro niveles de apegos son dados por nuestras estructuras familiares. Cuando somos adultos, tenemos que aprender a identificar, generalmente con terapia, porque no es algo tan sencillo, cuál de estos cuatro tipos de apegos es el que se rige en nuestra vida. Bien, y es allí donde empezamos a decidir si tenemos un apego desorganizado, un apego evitativo o un apego ambivalente. Empezamos a tomar decisiones pertinentes ya como adultos, como dueños de nuestras propias decisiones, y empezamos a decir, no, esto no es para mi vida, esto no es lo que yo quiero en mi vida y necesito hacer cambios. Los cambios empiezan a ser tratar de llevar un apego seguro. Tratar de cambiar cualquiera de estos tres apegos insanos por un apego seguro, por un apego sano, que nos ayude a desenvolvernos de forma apropiada. Porque cuando tenemos un apego seguro, tenemos una autoestima favorable, un autoconcepto adecuado, la percepción de nuestro entorno es adecuada. Bien, empezamos a desarrollar aspectos y elementos que son concretos pero positivos, además de que podemos responsabilizarnos por las cosas que ocurren en nuestra vida, mientras que si se tiene cualquiera de los tres apegos anteriormente mencionados que son negativos o que son insanos, vemos una disminución de todo aspecto favorable. Bien, no tenemos pensamientos positivos, tenemos muchas excusas, no tenemos una autoestima apropiada y nuestro autoconcepto o la autoimagen que tenemos de nosotros como persona está completamente deteriorada. Bien, precisamente por esto se dice que es necesario llevar a la persona a un apego seguro. Bien, en mi trabajo generalmente hago de que tanto los padres en su método de crianza puedan aplicar un apego seguro y que los niños entiendan y identifiquen de manera positiva cuáles son los patrones que tienen que seguir para tener un apego seguro.
¿bien? Porque cuando somos adultos, tener un apego seguro es un poco complicado, porque Ujú, tratar de desvincularnos de estos apegos que han sido nuestro pan de cada día durante X cantidad de años que tengamos, ¿bien? Se torna difícil porque empezamos a normalizarlo. ujú. Empezamos a ver que eso es parte de nuestra vida porque lo hemos vivido siempre así, porque nuestro entorno familiar es así, porque las personas que nos rodean son de esa manera. Entonces se tiende a normalizar aspectos que son completamente negativos. Por eso hace un momento dije que identificar este tipo de cosas tiende a ser durante terapia, porque es complicado decir que es anormal algo que hemos normalizado durante toda nuestra vida. Así es. Sí, sí, definitivamente, para poder diferenciarlo, porque es un poco difícil, porque son 4 diferentes tipos de apego y solo uno es el que es el seguro, ¿no? Y los otros, pues, em, son 3 más que no son nada buenos para las personas en general, pero que a veces los pasamos. Ahorita que nos estabas describiendo cada uno de ellos, yo pensaba en algunas entrevistas que hacían, ¿no? O sea, cuando contaban precisamente de pues, que no era su lugar, que, pues, la comida, el clima, la comparación, ¿no? Incluso valorar, ¿no? Todo lo que habían dejado cuando, pues, estabas en el lugar y nunca lo veías, y ya cuando ya no estabas, entonces ahora sí, pues, que ahora tu comida favorita, que el clima y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ese viene siendo de repente que pasamos por un apego tal vez un poquito desorganizado, porque de repente tienes todo como descuadrado, se podría decir. Y efectivamente, no sabes ni hacia dónde quieres irte, ni dirigir, ni si quieres quedarte o quieres regresar a tu país, o qué quieres hacer en este nuevo país. O sea, no tienes idea de nada, ¿no? Entonces, es complicado, pero, ciertamente, yo creo que es muy importante que identifiquen, pues, estos 4 tipos de apegos y sobre todo lo que tú mencionas, la familia es muy importante porque, pues, eso es un vínculo totalmente afectivo y que, de alguna manera te ayuda porque te dirige y te da la protección que necesitas. Dijiste algo bien importante, recargas pilas, te recargan como esa base, ¿no? De si estás bien o de darte el apoyo de si algo no te salió bien. Y tienes toda la razón, porque cuando en mi caso, por ejemplo, que regresé a México de vacaciones, regresé de acá otra vez con pilas, como dijiste, ¿no? Porque vi a mi familia, porque estuve con mis papás, porque estuve con mis amistades, porque estuve en mi país y ya regresé con más energías. Y yo creo que ese es el apego seguro, ¿no? El que tú estabas mencionando, el que necesitabas o el que necesitábamos, ¿no? El que necesitamos porque es en el que entendemos que todo va a estar bien, ¿sí? Porque todo está bien, porque no hay nada malo realmente que esté pasando, pero que en esos momentos de estrés, de ansiedad, de peligro, los que simplemente necesitamos o añoramos o tenemos melancolía, el poder regresar, ¿sí? El poder regresar, recibir un abrazo, recibir una muestra de afecto, eso hace que inevitablemente todo lo demás valga la pena, porque entonces vas a regresar, ¿sí? Vas a regresar a donde está tu vida cotidiana, pero vas a regresar y todo lo vas a ver con un tono distinto, con un matiz diferente. Y eso precisamente se enfoca el apego seguro, ¿sí? Y el por qué es importante mantener apegos es porque es precisamente eso lo que te lleva a mejorar el estar en un sitio, el cómo empiezas a ver esos matices diferentes, el cómo anteriormente no me gustaba esta comida, pero como trato de probarla a ver qué me parece o trato de hacerla yo
o trato de hacer una fusión entre mi comida de mi tierra natal y la comida de este nuevo lugar para entonces experimentar y buscar esas formas en las que no solamente me adapto a estar donde estoy, sino que empiezo a generar gusto por estar allí. El hecho de que estar en un sitio diferente que quizás la familia no conoce y decir, bueno, en un momento en el que se pueda, voy a hacer que ustedes vengan a conocer mi nuevo entorno y el poder aprender de ese nuevo entorno para transmitirlo al núcleo familiar es una medida también de poder generar un apego seguro. Porque primero estoy enamorándome del sitio donde estoy y segundo, estoy transmitiéndole a mi lugar seguro todo eso nuevo que pueden aprender gracias a que yo logré ir a un punto diferente. Mm, claro. Entonces es muy importante ese apego seguro para su proceso de adaptación, ¿no? Porque el adaptarte es todo un proceso, pero si tú vas obteniendo ese apego seguro, pues va a ser tal vez un poco más rápido ese proceso de adaptación, porque cuando tú estabas comentando algunas cosas de este tema muy importante, decías como tener esa capacidad de identidad, porque cuando migras pierdes esa capacidad de identidad, porque decían muchas chicas en sus entrevistas, ¿no? Yo era muy alegre, yo era muy sociable, y cuando llegas a otro lugar que no sabes hablar el idioma y no conoces a nadie, pues ya no eres sociable, ya no hablas con nadie, ¿no? Y te pierdes como esa identidad de la persona que eras, ¿no? Entonces, creo que esta parte que tú mencionas, Sí, ajá, sobre todo también la manera en la que interactuamos, porque de repente cuando todos somos parte de una misma región o de un mismo país, la interacción se da un poco más, florece mejor porque conocemos un poco lo que son nuestras costumbres a las que estamos arraizados, pero cuando llegamos a un país diferente, no sabes de qué manera lo van a tomar. Por ejemplo, en Alemania, donde estás tú, he escuchado, no sé si es así, pero dicen que la gente es un poco fría con el trato. Te tratan un poco a la distancia y si no manejas el idioma, eso lo decía una de las chicas en el podcast, si no manejas el idioma alemán, no tienes oportunidad de poder relacionarte, porque simplemente ellos no van a hablarte en inglés o si manejan el español, porque no está dentro de su, no sé, dígase, mundo cultural, adaptarlo, sino que simplemente, bueno, pues estamos en Alemania, tienes que hablar alemán, si no, ¿para qué te viniste? ¿Sí? Entonces, es un poco eso también. Y el idioma, el aprender un idioma diferente, también es una forma de apego, en la que se tiene que manejar el apego seguro, ¿sí? Porque es la única manera en la que el idioma va a poder canalizarse. Sí, de hecho, hay una de las chicas que, si mal no recuerdo, tiene 3 años en Alemania y en estos 3 años no ha logrado completar los niveles que se necesitan para poder optar a un trabajo, creo que en un jardín de infantes. ¿Sí? No ha logrado, no ha podido canalizarlo y eso es una forma también de ver un apego desorganizado. ¿Sí? Porque estoy en el sitio, sé que lo necesito, sé que para poder tener mejores oportunidades tengo que saberlo, pero al mismo tiempo hay algo que no me permite y quizás no es que ella no quiera, ¿sí? Sino que no se ha dado cuenta que a nivel inconsciente quizás no ha terminado de asimilar la necesidad que tiene de manejarlo, mientras que las historias de las otras chicas han aprendido el idioma en un año, en unos cuantos meses. No ha sido de golpe, pero han ido progresando de manera un poco más rápida porque sienten ese apego,
de querer estar allí, de poder tener mejores posibilidades y de saber de que la forma de tener mejores posibilidades o incluso de sanar en cómo se sienten emocionalmente es tener que aprender el idioma. Entonces, ellas, por esa parte, nos hablan de un apego seguro, porque están poniendo todo de sí para poder mejorar este aspecto vital y necesario para ustedes allá. Y tenemos esta contraparte en la que aún no lo asumo, y no es porque no quiero esa asociación y entonces empiezo a tener un apego desorganizado, porque sé que lo necesito, porque lo intento, pero no lo asumo como parte de mi nueva vida. Sí, es tal vez de forma inconsciente, porque a lo mejor puedes priorizar muchas cosas más y de repente sabes, de manera consciente sabes. Yo creo que todas sabemos que el idioma es vital para relacionarte, para hacer otras cosas, ¿no? Pero pues a veces están otras prioridades o no lo sé, o vienen esos mecanismos de defensa, como dices, pero tienes razón, ¿no? Creo que aprender el idioma, no solo en Alemania, sino en cualquier país que migres, del idioma en el que Ujú. migraste, digo, del país al que migraste, ese te va a dar un apego seguro porque al poderte relacionar, al poderte comunicar, ¿sí? Socializar con otras personas, aunque no sea tu idioma, pues te va a dar un poco más de seguridad, ¿no? Al poder no depender de alguien en específico Ujú. o al quedarte en casa porque si sales no sabes comunicarte con nadie, ¿no? Y aislarte. Te va a dar oportunidades y las oportunidades en cuanto al apego son fundamentales porque es lo que te hace tener esas ganas de hacerlo porque sabes que va a valer la pena, ¿sí? Y entonces se va a ir formando poco a poco ese vínculo que se necesita para poder desarrollarse favorablemente. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, este tema decimos, ¿no? La influencia del apego familiar en la toma de decisiones. Tú dijiste en un inicio de la sesión, de la entrevista, como una pequeña recomendación, o no sé si así la quieras ver, pero como el decir, es que a lo mejor al migrar sería bueno platicarlo con la familia, ¿no? Y también decías la parte de qué tan importante es la familia para tus apegos y para tomar decisiones. En la mayoría de las entrevistas que hice, casi la mayoría, pues a lo mejor eran mayores de edad, tomaron sus propias decisiones, la mayoría pues lo hizo por amor, pero creo que de lo que recuerdo, la mayoría no escuché que los papás o que alguien estuviera en desacuerdo al principio, ¿no? Más que creo que de una o dos que hubo porque eran más pequeñitas. Ujú. Pero, pero ¿qué hubiera pasado? Y yo creo que sí llegaron a externar alguna vez que si su familia no hubiera estado de acuerdo en que emigraran, tal vez no hubieran emigrado. Fíjate, fíjate en algo que tú comentas, acabo de recordarlo, creo que inició en Alemania como baby sister con una familia y ella desde temprana edad manifestó que ella quería irse a Alemania, incluso aprendía a través de PodIs palabras en alemán y ella recuerdo mucho que tuvo el apoyo familiar tanto papá, mamá, para decir, ok, esto es lo que tú quieres hacer, está bien, hazlo. Luego, estando en Alemania, si mal no recuerdo, conoce a su pareja, decide quedarse por su pareja y eso hizo que en ella empezara a haber mucha inestabilidad emocional porque había una pérdida del vínculo, porque desde un principio su objetivo fue, me voy, experimento, pero regreso. Ujú, Y al no regresar, a pesar de que tenía otro vínculo, tenía otra red de apego, la fundamental, la principal, la primordial
ella la estaba dejando. Y esto influyó mucho para la nueva adaptación que ella tuvo que hacer, porque tuvo que readaptarse, porque ella estaba encantada con el país, con las experiencias, con el idioma, pero el perder el vínculo primordial le hizo reestructurar todo lo que ella ya venía pensando, porque las cosas empezaron a ser diferentes a lo que ella creía, a pesar de que tanto su pareja como la familia de su pareja le prestaban apoyo, no era el vínculo primordial, no era el vínculo principal. Y al perderlo, a pesar de que tenía el apoyo de estas personas, al perderlo, hizo en ella un cambio bastante drástico. Que recuerdo que ella decía así como que, bueno, al tiempo fuimos otra vez a México, porque creo, si mal no recuerdo, que ella es mexicana, y me pude sentir bien, pude recargar mis energías, pude tomar la energía que necesitaba para poder enfrentar todo lo que es mi vida en Alemania. Claro. Entonces, eso nos habla de que podemos generar muchas redes de apoyo, muchas redes de apego, pero la comunicación que tenemos con el vínculo o con el apego principal siempre es la que va a determinar cómo vamos a ver el resto de entornos en nuestra vida. Así es. Ok, y entonces, Geraldine, ya que nos hablaste de, pues, de la importancia de los apegos, la base de los factores para que esto se dé, de la diferencia de los apegos, ya nos hablaste un poquito del apego seguro, algo más concreto, más específico, con base a estas mujeres migrantes, ¿qué les podrías recomendar, eh, pues, para seguir fortaleciendo sus apegos? Y sí, que tengan la influencia de su familia, porque considero que la familia siempre es muy importante, creo que para bien o para mal, pero esperemos que más para bien. ¿Qué tanto tú recomiendas que también la familia influya, pero hasta dónde? ¿Hasta dónde puede influenciar para un apego seguro? Muy bien. Primero que nada, hay que incluir al grupo, al núcleo familiar en las actividades que se realizan. No directamente en que, mira, estoy en mi trabajo, este es mi trabajo, ¿sí? Porque no nos los van a permitir, ¿sí? Pero contarles historias de lo que hacemos, de cómo nos desempeñamos, del puesto que ocupamos, incluso hablar del cómo nos sentimos en esos momentos, de cómo nos tratan, de las dificultades que podemos estar viviendo en el sitio. Porque muchas veces nos pasa que cuando salimos de nuestra casa, de nuestro núcleo de apego, vivimos situaciones complejas que no queremos que familia se entere, porque no queremos que sientan que hemos fracasado, que no lo hemos logrado, que, ¿sí? Entonces queremos dar esa imagen de superheroínas, de que Todo todo está lo bien. podemos a pesar de que pueda hacernos difícil. Primero que nada, hay que eliminar eso. Aprender que los superhéroes están en los cómics y que nosotros somos personas reales con sentimientos reales. Y precisamente por eso entender que hay oportunidades en las que no me siento cómodo, no me siento cómoda y voy a llorar. Y necesito tener en mamá, en papá, esa red de apoyo que no me la puede dar más nadie, porque incluso con la atención psicológica nosotros limitamos nuestra atención hasta cierto punto. Podemos escucharlos, podemos entenderlos, podemos darles recomendaciones, pero no podemos brindarles ese calor que solamente puede dar la familia, de ese entendimiento, de recordar el motivo y las metas que hablamos, que queríamos obtener de esta situación, ¿sí? De esta migración, en este caso. Entonces, primero tenemos que aprender a hacer y hablar con la realidad de lo que nos está pasando, integrar a nuestras familias, no solo en la toma de decisiones, porque ellos no nos van a llevar a tomar las decisiones, sino al escuchar sus opiniones, ver qué opinión diversa tienen de del enfoque que queremos buscar. Algunos van a ser serios, van a proporcionarnos
algo concreto de lo que queremos escuchar, algunos lo van a tomar como una especie de chiste, como una especie de broma, cosa que también necesitamos, ¿sí? Porque nos van a aligerar el peso que sentimos. Porque el hecho de salir de nuestro núcleo de apego es algo que genera un proceso de tristeza, ¿sí? Nos genera síntomas de tristeza que son normales porque nos estamos saliendo de lo conocido, nos estamos saliendo del sitio seguro y nos tenemos que enfrentar a un mundo que no sabemos cómo nos va a tratar. Y precisamente esa misma incertidumbre nos va a generar una especie de malestar, cosa que es completamente sana, ¿bien? Una vez que entendemos eso, una vez que conversamos eso, una vez que en familia nos reímos de eso y que al mismo tiempo lloramos porque nos vamos a extrañar y nos vamos a hacer falta, porque ese es un aspecto fundamental también para poder tomar esas decisiones, el saber que voy a hacer falta y que me van a hacer falta, que es un sentimiento recíproco, que no es unilateral. Eso es fundamental también para la toma de decisiones, porque me da la esperanza de poder regresar con los brazos abiertos, porque me van a extrañar igual o más de lo que yo los voy a extrañar. Bien, una vez que hemos hecho todo eso, que ya estamos en el sitio nuevo, empezar a integrarnos, empezar a decirles, mira, mi día hoy fue de esta manera, mi día hoy estuvo a tratar de aprovechar los recursos tecnológicos que tenemos, ¿sí? Para poder mantener el vínculo y poder sentirnos parte del vínculo, porque una de las cosas que ocurre en el duelo migratorio, por ejemplo, es que empezamos a creer que al no estar, ya no somos parte del núcleo afectivo, del núcleo de apego, que ya no pertenecemos a ese núcleo de apego. Entonces, es fundamental incluirlos en nuestro día a día y que ellos se incluyan en el de nosotros. Quizás no diariamente porque el tiempo y las horas no nos lo van a dar, pero que sí, con la constancia que se pueda tratar de unirnos, de mantener ese vínculo, ¿sí? De mantener la comunicación, de mantener esa comunicación asertiva donde yo soy una persona que siente y sé que tú me vas a entender y por eso puedo desahogarme contigo y no solo que me vas a dar consejos, ¿sí? Sino que vas a seguir fundamentando lo apropiado de ese apego, porque me vas a dar las fuerzas que necesito, pero que al mismo tiempo también vas a entender lo que siento, porque nos extrañamos mutuamente, Ujú. ¿sí? Esas serían mis recomendaciones principales en todo esto. Porque siempre necesitamos saber que es recíproco el afecto que damos, ¿sí? Y de repente la recomendación que me gustaría darle a las familias de todas las personas que toman esa valiente decisión es que entiendan, Mm. traten de ser comprensivos en el sentido en que no porque te vas del país ya vas a estar bien y porque tengas un mal día fracasaste, sino que entiendan que no dejan de ser humanos, ¿sí? Que no dejan de sentir, que no dejan de tener preocupaciones, que no dejan de tener malestares, que no dejan de tener días difíciles porque las personas, el tipo de personas, nos los vamos a encontrar en todo el mundo. Personas chéveres, personas amables, personas arrogantes, personas malintencionadas, eso no lo vamos a encontrar en todas las partes del mundo y no estamos exentos a caer en garras de personas que sean nocivas, ¿sí? Y que eso necesitamos desahogarlo y desahogarlo con un círculo o con un núcleo de apego que nos diga, ok, está bien, se pasó, te entiendo, ¿sí? Pero no te preocupes, tú puedes más que eso, porque de nada nos sirve montar una fachada de fuerza y de estabilidad cuando por dentro nos podemos romper muy fácil, porque somos personas,
Somos humanos y los humanos sentimos, tenemos virtudes y defectos, pero también tenemos sentimientos y no sabemos a qué medida, estando fuera de nuestro núcleo de apego, esos sentimientos se van a expresar con mayor o con menor magnitud. Eso no lo sabemos. Eso solamente lo vamos a saber en el momento en el que ocurre, ¿sí? Y precisamente por eso el núcleo de apoyo, el núcleo de apego, siempre debe ser un lugar seguro, que se fundamente en ambas partes, ¿sí? Que sea bilateral. Claro. Bueno, pues esas son las recomendaciones y que son muy sabias y yo creo que hay que seguirlas porque tiene mucha razón, Geraldine, porque realmente las personas que emigramos no somos perfectas y yo creo que es más difícil porque pues las personas que están en sus países están, seguramente tienen sus problemas como todos, pero las que emigramos tenemos problemas en el sentido de incorporarte a una nueva ciudad, ¿no? A un nuevo país, a unas nuevas costumbres, a nuevas tradiciones, Una cultura. nueva cultura. Entonces, ese es el problema de todos los días y pues si le acumulas el que llegas a tener, como tú decías, una ansiedad de separación o una depresión o lo que sea, pues todavía es lo doble porque no tienes tu red de apoyo, como tu familia cercana. Entonces, las recomendaciones que tú dices creo que son perfectas porque a pesar de estar a la distancia, creo que la familia es la familia, nunca te va a dar la espalda y siempre va a tratar de entenderte y siempre va a estar ahí para ti, ¿verdad? Bueno, Y Geraldine, pues siempre nos van a motivar a tomar las decisiones las decisiones que tomen más sanas para nuestra vida. mejores para nosotros o para como la familia, ¿no? Para la familia en general. Siempre van a ver lo que sea mejor para todos. Es verdad. Así es. Bueno, pues Geraldi, se nos acabó el tiempo. El tema, híjole, yo creo que da para mucho más, pero lo más importante creo que lo abordaste bastante bien y les va a ayudar mucho, 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 mucho a las mujeres valientes. Espero que Muchísimas sí. gracias. Claro que sí. No, Y gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer. no, al contrario, gracias a ti por aceptar. Déjanos saber tu red social, algún contacto que quieras. Lo vamos a poner también en el podcast, pero si quieres decirlo para quien lo escucha, de repente van manejando y así, pero pues ya se lo aprenden. Entonces, si Bueno, alguien la red social que sabe yo más utilizo es... si alguien quiere saber más del tema o quiere alguna sesión contigo en línea, porque afortunadamente ahorita ya se puede todo en línea, o si están en Venezuela y quieren tomar sesión contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar por Instagram como @SIC, Sada, todo pegado, y por mi WhatsApp, que es +54 0424 77 55595. Excelente. Pues ahí están sus contactos. De todas maneras, quienes estén interesados, vamos a dejarlos en la descripción para que ustedes, si tienen alguna duda o quieren contactarse con la psicóloga Geraldine de manera profesional, pues puedan estar en contacto con ella. Pues muchísimas gracias, Geraldine. Un placer tenerte como madrina del programa, porque realmente eso es lo que fuiste para nosotros, porque fue el primer programa de la segunda temporada. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer participar. Bueno, pues por favor, escuchen la segunda temporada. Este es el primero de varios capítulos. Si este les gusta, a los demás les va a encantar también. Así que no se los pierdan, por favor, porque todos los temas están súper, súper, súper interesantes y les va a ayudar muchísimo. Así que no dejen de seguirnos y escúchanos por Spotify. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Bye.